De YouTube y por supuesto en mi Instagram también, que es Julio Torrens. Julio Torrens. Tenía el otro, Julio Eduardo Torrens, pero no me lo hackearon, se formó un rollo ahí, pero bueno, ya abrí este y me va muy bien. @Julio Torrens. Alberto Romero, cuéntamelo todo. ¿Cómo visualizas tú Maracaibo en el futuro? Bueno, te felicito porque estás hecho toda una personalidad, una especie así de Mesías. No, profeta, vamos a hacer un profeta. Vamos a dar al Mesías vendrá después. Un profeta, exactamente. Julio, muchas gracias. La verdad que sí, nos conocemos hace mucho tiempo, sí, desde los tiempos de la facultad, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? O sea, déjame decirte que el interés por Maracaibo, vamos a decir, o por su futuro. Porque es Maracaibo, Acuerdos para el Futuro. Acuerdos para el Futuro. Ese es el nombre del foro al cual la Fundación Konrad Adenauer tuvo la gentileza de invitarme a hacer una exposición. Porque, bueno, nos dimos cuenta en encuentros anteriores que coincidíamos en aspectos de cómo ver la ciudad. Esa fundación, que es de origen alemán, tiene oficinas en muchos países del mundo, sirve de articulación a programas y proyectos que comprometan la libertad, la justicia social, y yo soy de los que pienso que la libertad y la justicia social y los derechos humanos están involucrados en la forma en cómo tú vives. Correcto. Y ese es el programa que ellos tienen, de forma tal que ellos escogieron unas ciudades en Venezuela, Carora, Pampatar y Maracaibo. Y entonces, al estar aquí en Maracaibo, yo en una oportunidad tuvimos el chance de reunirnos con ellos y de ahí salió la afinidad y salió este foro que fue el martes pasado en el Hotel Christoph, en donde, bueno, me dieron un espacio para hablar sobre cómo veía yo a Maracaibo en el futuro. Pero más que todo no es cómo lo veo, creo que son los pasos desde este humilde rincón de formación que tenemos nosotros, que es la arquitectura. Porque tú dirás, bueno, un arquitecto no es un urbanista. Y yo diría que a veces los arquitectos podemos llegar a tener una visión más cercana de lo que pudiera hacer falta. Tenemos por lo menos, estamos hablando con el colega Alberto Romero, arquitecto. Tenemos lo que llamamos una visión que no... Como echábamos broma nosotros en la facultad, los mortales no tienen. Exactamente, de acuerdo contigo. Lo de mortales por broma, ¿no? Pero no es que los arquitectos no nos creamos seres superiores, cosa que es así, pero no, mentira. Pero sí tenemos una visión, bueno, por el mismo entrenamiento que tenemos de visualizar qué es lo que podrá venir. Y la pregunta es, ¿habrá los medios para una Maracaibo, no estamos hablando de Venezuela, una Maracaibo en el futuro que sea como, no sé, Brasilia, una cosa así del otro mundo? Y porque lo que nos preocupa es el tiempo que se tarda todo esto. Sí, el tiempo es un factor importante. Los recursos también, sin duda alguna, ¿no? Pero yo en esa presentación y en otras, y los que han tenido la paciencia de escucharme en diferentes momentos, saben que yo trato de reducirlas a unas pocas que no tienen que ser tan costosas. Creo que son más de gobernanza de la ciudad, más por acuerdos de la ciudad. Es decir, si quienes gobiernan la ciudad y los ciudadanos se involucran. O sea, voy a empezar por la última recomendación que yo hice, que era que vayamos a un urbanismo ciudadano. Maracaibo del futuro la van a hacer los ciudadanos desde abajo y las autoridades desde arriba. Ellos tienen que buscar puntos de encuentro y de ahí van a salir los planes para que Maracaibo recupere su protagonismo que siempre tuvo en Venezuela y que en una teoría muy personal se perdió a partir de hace unos 40 años. Y es por el deterioro del espacio público urbano de la ciudad. Yo creo que hay una relación importante entre el bienestar de una ciudad y sus espacios públicos.
Cuando digo espacios públicos, hizo coordinación, es decir, transporte público, espacios verdes, espacios de recreación, áreas de sombra, etcétera, etcétera. Entonces, una ciudad que empiece a carecer de eso, empieza a ser menos protagonista. Y yo hacía una comparación, no puede ser que una ciudad que tenía características de ser pionera en muchas cosas, y yo hice en la presentación un recuento que te hago. La primera proyección de cortometraje se hizo en Maracaibo, luz eléctrica, tranvía, el primer trasplante que se hizo en Venezuela, y completaba con que la última vez que tuvimos así como un protagonismo fue cuando tuvimos a Luis Aparicio en el Hall de la Fama. ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué Maracaibo no siguió ese proceso de ser pionero para nombrar a Humberto Fernández Morán y otro tipo de logros que se han hecho a lo largo de los últimos 100 años? ¿Cómo recuperar esa plataforma de ciudad que nos permitan nuevos emprendimientos, nuevos debates, nuevas intelectualidades? Esa es mi forma de apreciar. Creo que lo primero es ese. Y por una extraña razón que yo particularmente la desconozco, tú vas a otros estados, a otras ciudades de Venezuela, y la conclusión no es que la saqué yo, sino que son los comentarios. La peor ciudad de Venezuela es Maracaibo. O sea, a nivel de lo que tú estás diciendo, los servicios deteriorados, las calles, por mucho que el alcalde Rafael Ramírez le ha echado pichón, porque Rafael definitivamente ha hecho una labor titánica, porque le dieron una cosa ahí que ni semáforo había. Ahora ya, por cierto, terminó la sede de la red de semáforo de Cecilia Costa, pero es que seguimos todavía en una ciudad, en un eterno deterioro. Ahora para colmo el lago, también la contaminación. Sí. Ok, se está trabajando, pero tú viajas a otras partes de Venezuela, chico, a Barquisimeto. No vamos a hablar de Caracas, porque Caracas siempre fue, tú sabes, donde había el dinero y donde todavía lo hay. Pero tú viajas a cualquier parte, o sea, no sé, Barquisimeto, el mismo Coro. Hay como un mantenimiento de lo que hubo sin tener que ver las nuevas desarrollos, porque el problema es la crisis de Venezuela. Pero sí hay un mantenimiento. Pero Maracaibo, yo tengo un amigo que llegó de España hace poco, y gracias a Dios que no vio los carritos por puesto, porque ya gracias a Dios o no existen, pero antes que ellos eran unas cosas extrañas, sí, que caminaban con hueco, con cuatro. Pero él me decía, oye, ¿sabes? Esa expresión española que no lo debo decir por radio, pero hostias, esta ciudad, el tipo venía de Madrid, loco. Entonces, sí, le digo, mira, sí, el peor error que puedes hacer es comparar. No nos compares, porque nosotros estamos en un proceso. O sea, lo que me llama la atención es que yo le tuve que, era como justificar, mira, disculpa que estamos así, pero bueno, estamos, tú sabes, tratando de que tú tienes una ciudad normal, y un madrileño jamás te va a decir, mira, discúlpame que esa pared está deteriorada, sí, por tal cosa. Es. Pero yo después que reaccioné, digo, escúchale, me estoy disculpando porque tú veas esto como está, y eso es preocupante, Alberto. No, sí, es preocupante. Y claro, hay un momento de sentarse a diagnosticar y a buscar cuáles fueron las razones, porque para tú poder corregir tienes que ver de dónde viene. Y claro, creo que las razones son múltiples, políticas, sí, económicas, sí, de todo tipo, ¿no? Maracaibo ha tenido pero así ha sido en toda su historia. Maracaibo ha sido golpeada. Sí. Y desde los piratas para acá. Exactamente. Yo siempre he pensado que nosotros somos una ciudad única en muchos aspectos, y bueno, y parte es pasar por esto. Pero esto es un momento temporal en la historia de Maracaibo. Yo sé que se va a recuperar, porque si te pones a ver, Maracaibo tiene geográficamente todas las condiciones para ser una de las mejores ciudades de Sudamérica. Eso es correcto. Tiene todas las ventajas posibles que puede tener. Ella se puede alimentar, ella misma tiene un lago, unas tierras fértiles alrededor. Si uno la ve en un mapa desde Google Earth, te vas a dar cuenta que Maracaibo está en la boca de un lago rodeado de montañas por todos lados. O sea, eso
pareciera un país de fantasías, ¿no? Donde estás en en un punto que es puerto de comunicación con el resto del mundo. Entonces tú dices, esto lo vamos a arreglar. Y yo decía que una forma es cambiar nuestra mentalidad. Y yo un día se me ocurrió la expresión que una cosa es ser maracucho, otra cosa es practicar el maravinismo. El maravinismo es ser lo que hicieron los maravinos de hace 100 años. Yo te lo digo más coloquialmente, sacarnos el rancho de la cabeza. Sí, exactamente. O sea, pero digo yo, ¿cómo va a salir hoy esta nueva generación que hoy nos acompaña? Donde hay un centro de debates, de ideas, si no hay espacios para... O sea, es una ciudad que no es sostenible. Y te digo que no es sostenible porque, y eso es la diferencia de esa comparación que hacía con otras ciudades. Primero porque es más extensa que Caracas. La ciudad dispersa es una ciudad que se hace insostenible. Segundo, es una ciudad con poca sombra, una ciudad caliente que no tiene sombra, porque ¿cómo arborizas tú 39.000 hectáreas? O sea, es difícil. Entonces, ese tipo de cosas van en contra de que Maracaibo se mejore. Pero si nosotros detectamos cuáles son los problemas, los vamos a resolver. Entonces, yo planteaba, tenemos que hacer una modificación enorme. El planteamiento del Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo. El Plan de Desarrollo es del año 2005. Se actualizó en el 2009 y una segunda actualización muy parcial en el 2014. De ahí en adelante van a pasar 10 años y no se ha hecho. Entonces, ya una ciudad que después de toda esta crisis, de una pandemia, necesita nuevas reglas de juego. Y todas las ciudades grandes del mundo, consolidadas, tú dices, ¿por qué París se está transformando? París, una ciudad, pero ¿por qué? Porque se dieron cuenta que después de la pandemia que había que cambiar. Entonces, cuando allá el discurso es, yo voy a empezar a eliminar canales vehiculares para ensanchar mis aceras, que la gente camine y crear mayores circuitos de ciclismo, porque la ciudad necesita que la gente se mueva. La pandemia nos demostró que eso es salud, estar en espacios públicos y tal. Mientras esas ciudades, Nueva York, Ámsterdam, Medellín, para no irnos tan lejos, a mí me gusta compararme tan lejos, cuando tú ves eso y ves que aquí todavía tenemos un plan vial de los años 70, donde se piensa que Bellavista se va a ampliar, que 5 de Julio se va a ampliar, que la avenida, la 12, la 9B, tiene plan de... O sea, en algún momento esto lo tumbarían para ampliarla. Cuando tú ves eso, tú dices, no, así no caminamos. Entonces, ese para mí es un paso. Hay que reforestar, hay que hacer un plan de arborización, pero fuerte. Y eso, mire, eso se puede hacer... ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero para mí, cambiar el plan de desarrollo. O sea, a Alberto Romero le dieron una varita mágica, ¡pao! Y puedes hacer lo que tú quieras y hay todo el dinero del mundo, etcétera, etcétera. Lo primero que harías. Mira, el primer factor que haría, buscaría la solución del transporte público, transporte masivo, que idealmente eso es un servicio público, pero eso es un servicio que puede ser por concesiones. Maracaibo necesita un sistema de transporte. El sistema de transporte es su existencia, su ausencia o su presencia son marcadores de pobreza o de riqueza. Una ciudad sin transporte público es una ciudad pobre, una ciudad injusta socialmente inclusive, porque quien vive en la periferia, que no solo no tiene servicios, sino que no tiene acceso a los lugares de trabajo, no tiene acceso al estudio. Entonces, la mayor injusticia que tú le puedes hacer a una ciudad es que no tenga un transporte público de calidad. Lo primero que yo haría es, buscar inversionistas que hagan y nos establezcan, hacer los estudios necesarios. Transporte público-privado. Transporte público-privado por concesiones, con acuerdos, por comodatos, después se transfiere a la ciudad, se trae el know-how de diferentes tipos. Pero no soñemos otra vez con que el metro de Maracaibo, no. Sí. Sistemas multimodales, hay autobuses rápidos, mira, el tranvía, el mismo cablebús de Medellín. No pensemos que eso es porque son teleféricos para ciudades con montaña. El cablebús ha sido exitoso en ciudades planas también, Ciudad de México, Santo Domingo. Entonces, ¿por qué no buscamos eso, no? Para mí ese es uno de los primeros puntos. Después es sentirnos orgullosos de nuestra historia y de nuestro clima. Maracaibo nunca va a dejar de ser caliente, lo que va a hacer es más caliente. Pero si nosotros, en ese que te decía de reforestar, creamos una red de espacios públicos, que el espacio público por excelencia es la calle. Si
hay un plan de recuperación de las aceras, no de más asfalto, y por eso que yo digo es menos asfalto, más verde, no de más asfalto. Transporte público evita que ya yo no utilice el vehículo. Entonces, en ese momento, yo empiezo a recuperar espacios y yo los empiezo a sombrear. El comercio empieza a volcarse hacia las calles, las ciudades empiezan a tener actividad en las calles y yo puedo caminar a lo largo de Maracaibo. Hay ciudades muy calientes como Maracaibo en ciertas épocas del año, como en Sevilla, en España. Y Sevilla se creó un plano, un mapa de sombra, para que la gente camine, sepa por dónde tiene que ir, dependiendo de la época del año. Y es que es una ironía tan grande, teniendo un lago tan hermoso, que esto pudiera ser una orilla así como no sé, como en Brasil, que la gente se bañara en el lago, arenita, y resulta ser que le damos la espalda al lago, y eso lo venimos hablando desde que estábamos en la facultad, y no hemos avanzado absolutamente nada. No, absolutamente nada. Por eso digo, porque no hay políticas públicas que incentiven la creación de ese tipo de espacios, de aprovechamiento, inclusive yo voy más allá, yo creo que Maracaibo debería ser una ciudad compacta, por eso digo que al cambiar hay que densificarla. Maracaibo tiene una densidad que ronda los 30, 50 habitantes por hectárea. Ninguna ciudad es sostenible con menos de 250 habitantes por hectárea. Por eso es que vas a conseguir ciudades en Venezuela que tú dices, oye, pero ¿por qué Carora está? Bueno, porque tiene una densidad manejable, una escala manejable. Maracaibo es muy extensa. Y si seguimos, y hay que ponerle un límite. Y yo lo que planteaba es que, mira, el límite, pero tú vas a poner un límite, no, y después van a seguir invadiendo. No, si tú el límite, tienes las peonías, tienes el lago, crea una franja de producción agrícola que alimente a la ciudad y eso que sea privado. Por eso te digo, la figura del sector privado, o sea, del ciudadano, somos los que vamos a hacer la ciudad del futuro. Uno de los problemas que tenemos es también que arrancamos un proyecto y todo se vuelve entonces político. Arrancamos un proyecto y el proyecto está caminando perfectamente y tal. Vienen las elecciones, si por casualidad cambian el gobierno, así sea la gobernación, la alcaldía, lo que sea, dejan eso porque no, eso era de la gente anterior, entonces se para la cuestión. No podemos seguir así. No, para nada, y por eso es que... Y el mantenimiento también, porque no es solamente voy a hacer una plaza nueva, perfecto, todo arborizada, chévere, todo, nadie la mantiene. Entonces aquí viene el deterioro. Y hemos vivido así toda la vida. No, yo estoy convencido que no fue toda la vida. Yo creo que es un proceso de 40 años para acá. En ese proyecto que tú estás planteando, ¿cómo lo vas a canalizar? Mira, principalmente hablando algo queda. Y aportando esfuerzo de uno para llevar tus ideas a que otros las escuchen, sobre todo las autoridades. Fíjate, yo pertenezco a una iniciativa que se llama Maracaibo como Proyecto, que surgió desde el sector privado. Es el sector privado, y entonces nos fuimos acercando primero un grupo de arquitectos, amigos tuyos, Ernesto Nones, Anabelí, Roberto Urdaneta, Pedro Romero, que yo sé que ha sido este programa, acá, sí, claro. Lo he escuchado. Y empezamos a hacer ideas, pero después nos reunimos con la Comisión Maracaibo 500 y así con otros voceros de la ciudad. Y que hemos logrado que hoy sea una asociación, todavía no tiene figura jurídica, pero ahí es donde que necesitamos lugares, plataformas donde la gente pueda presentar sus ideas. Hacer un equipo de arquitectos, como tú me estás diciendo, es sumamente interesante y que ese equipo de arquitectos, llámense como sea, no sé, Maracaibo Futura, un nombre así, primero tiene que tener un aspecto jurídico y que el gobierno, tanto regional como nacional, nos tome en cuenta. Porque de nada hacemos agruparnos, reunirnos y todo aquello se queda en el bla bla y entonces no vamos a hacer nada. El tiempo se acaba, Alberto. Muchas gracias por venir. Estás invitado de por vida para acá, porque el tema es bastante largo. Sí, muy bueno. Y la idea es esa, y la pregunta siempre se queda en el aire. Ok, ¿cómo vamos a materializar todo eso cuando una Maracaibo que no tiene dinero para arreglar todas las calles como debe ser, hay problemas graves, ya por fin los camiones de basura están más o menos funcionando? Entonces, pensar en aquel macro,
de perfeccionar una ciudad y llega, eso va a llevar un tiempo bestialmente largo. O sea, estamos hablando, yo no sé, de 100 años. De Mira, no, posiblemente yo estoy seguro que no ¿Cuándo lo vamos a ver. ¿Cuándo te planteaste? ¿Qué tiempo se plantea el arquitecto Alberto Romero para al menos arrancar? No, mira, yo diría ya, quisiera aprovechar esa oportunidad para decirte, hay que tener victorias tempranas, hay que lograr cosas. Y esta iniciativa, Maracaibo como proyecto, esta es la segunda edición de un concurso de acupuntura urbana. Tenemos que empezar haciendo pequeños cambios, van transformando la ciudad. Te invito a que te voy a dar los datos de la página. Ya se está, y aprovecho esta oportunidad para decirle, no tiene que ser, tiene que liderarlo un arquitecto, pero las comunidades pueden decir, mira, yo tengo este espacio, claro, aquí alrededor tienes varios, aquí en el semáforo de la 10, y decir, mira, vamos a este espacio intervenido, y se presenta el proyecto en un concurso, hay un jurado, y va a haber más de un premio, y eso hay el compromiso de la empresa privada. Ya esta iniciativa, como te digo, ya la apoya la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Maracaibo, la Comisión Maracaibo 500. Entonces, mira, un grupo de gente preocupada está llevando, ya tocando puertas de los diferentes niveles de gobierno. Y por eso a nosotros no podemos, lo que tenemos que cambiar, y es lo que yo llamo el maravillismo, tenemos que cambiar, esperar que vengan las soluciones de parte del gobierno. No, las soluciones las damos nosotros. La autogestión famosa. Sí. Alberto, ¿dónde te podemos conseguir una página, el Instagram? La gente te quiere contactar para plantearte algunas ideas. ¿Cómo hacen para contactarte? Mira, @arquitecnica. Arquitecnica es mi oficina. @arquitecnica, ahí en Instagram. Sí. Alberto, 1.000.000 de gracias, hermano. No, de nada, qué gusto verte otra vez. Cómo no, y esto no va a ser la primera vez. Hasta inclusive estamos pagando esta ticket cuando la gente viene a menudo. 1.000.000 de gracias, Dios te bendiga. Chico, amén. Alberto Romero, arquitecto, tremendo amigo, y ojalá que hubieran varios Albertos Romero en Venezuela, para no pensar que el presente es lo único que tenemos, sino que el futuro nos espera, y el futuro está ya en el presente, prácticamente. Sí, ya empezó. Pausa, regresamos.